qué tengo que tener esto? Ya me pongo nerviosa. Ahí. Bueno, para aquellos que ¿dónde está? Me reclamaban que cuándo me iban a ver predicar, cuándo iba a estar yo al frente, les quiero decir que soy muy generosa y que todas las fechas se las cedías a otro. Y bueno, hoy estuve a punto de cederle la fecha a alguien, pero bueno, no me quedó otra que preparar el tema. Y el tema que elegí es Año Nuevo, pero el mismo libro. Cuando hablamos del libro, al libro que nos vamos a referir es a la Biblia, a la palabra de Dios. Y bueno, vamos a estar hablando de la palabra de Dios, de este libro que es nuestro manual de vida. Si alguno no entiende o no me sigue, me corta, por favor. El versículo en el cual nos vamos a centrar en esta meditación es Salmo 119:9. Lo pueden buscar en sus Biblias si quieren. De igual forma está en el PowerPoint. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y a medida que vayamos leyendo y viendo lo que dice la meditación, vamos a ir descubriendo características o beneficios que nos brinda la palabra de Dios. Pásalo. Uno de los pueblos que tenía muy presente la palabra de Dios eran los valdenses, y vamos a ver el testimonio. No sé si han escuchado sobre los valdenses. ¿Nadie? ¿Alguien que me pueda decir alguna característica que sepan de los valdenses? Muchas gracias, Dani. En el libro El conflicto de los siglos, página 66-67, el que tiene el original, capítulo 4, se llama Fieles portaantorchas y habla un poquito de este pueblo, de los valdenses. Le voy a leer citas que hablan de ellos. Dice, los valdenses fueron un grupo de cristianos europeos de la Edad Media que huyeron a las montañas y cavernas para no sufrir las represalias de la Iglesia romana, por desear usar la Biblia en una época en la que no había libertad para eso. O sea, no se podía usar la Biblia, ellos de todas formas anhelaban y querían usarla. Trabajando con paciencia y tenacidad en profundas y oscuras cavernas de la tierra, alumbrándose con antorchas, copiaban las Sagradas Escrituras, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Así proseguían a la obra. Qué bueno, ¿no? Saber que ellos con paciencia se tomaban el tiempo de escribir versículo por versículo de la Biblia. Y muchas veces nosotros en la fecha de septiembre, que es el mes de la Biblia, nos hemos planteado de escribirla y nunca la hemos hecho, porque ¿quién se va a poner a escribir todo esto hoy en día, no? Siendo que tenemos el celular o otros medios para escribir más rápido. Pero ellos lo hacían a mano y lo hacían a poca luz, en oscuras y a escondidas. Cuánto amor le tenían a la Biblia, a la palabra de Dios. Dice, para los valdenses, las Sagradas Escrituras no contenían tan solo enseñanzas del trato que Dios tuvo con los hombres en lo pasado y en las revelaciones de la responsabilidad y deberes de lo presente, sino una manifestación de los peligros y gloria del porvenir. Está todo en el conflicto de los siglos. Poseían la Biblia en su propio idioma y hacían copias manuscritas y las compartían con otros. Como los valdenses tenían
temían que la presencia de la Biblia les fuese quitada algún día, memorizaban el mayor número posible de versículos. Los niños podían repetir de memoria libros enteros de la Biblia. ¿Cuántos acá se saben algún capítulo de la Biblia de memoria? Bien, el Salmo 23 y el que como más todos sabemos. ¿Cuántos se saben versículos de la Biblia de memoria? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a empezar una ronda de versículos de memoria. Voy a empezar con el primero. Van a ir siguiendo, pero no van a poder repetir uno igual al que otro ya dijo. Isaías 48, marchítese la hierba, séquese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Fácil. Luis. Belu. Dani. Ani. Marta. Amén. Carlos. Romy. Bien. Brian, ¿sabe alguno? Bien. Oscar. Caro, ¿sabe alguno? Pasa palabra. Kevin. Sí, vos sí sabés. Bien, la verdad que dimos una ronda de versículos, la verdad que si nos tocaría estar reunidos, por lo menos podemos tener para hacer cada uno un tema, porque tenemos varios versículos que sabemos. Pero en este caso, hasta los niños se sabían de memoria libros enteros. Cuán importante es ejercitar la memoria también. Ese pueblo amaba la palabra, aunque sus vidas estuvieran en riesgo. Me interesó mucho esta parte, me gustó un montón por el amor que ellos sentían a la palabra de Dios, cuán importante era la palabra de Dios, y aquí que podríamos cuestionarnos para nosotros mismos, ¿cuánto amor le tenés o vos le tenés a la palabra de Dios para cada uno de nosotros? ¿Cuánto respeto le tenemos a la palabra de Dios? ¿Cuán importante es la palabra de Dios en tu vida? ¿Y cuánta importancia le das a lo que Dios dejó escrito para vos? Que cada uno nos podamos poner a pensar. Muchas veces en el mundo se ocupa la frase de el abuelo Pepito es palabra mayor. Lo que dice el abuelo es palabra mayor. O en la iglesia, lo que dice el pastor es palabra santa. O lo que dice el anciano. Son frases que ocupamos siempre, habitualmente, y que se dice, si el abuelo dice todos para acá, vamos todos para acá. Si obedecemos a personas, a seres humanos, ¿por qué no? De la misma forma con la palabra de Dios. ¿Cuánta importancia le damos o cuán relevante es para nuestra vida lo que Dios dejó escrito para nosotros? Y para continuar, vamos a seguir haciendo hincapié en la imagen 2. La imagen 2 estábamos intentando dar respuestas al Salmo 119, que como sabemos es el capítulo más largo de la Biblia.
Y en el Salmo 119 encontramos varios versículos que nos transmiten el mensaje que necesitamos, el mensaje que necesitamos estar cada vez más cerca de la palabra de Dios. Como para parafrasear nuestro versículo principal, que es Salmo 119:9, que ahí lo tienen, podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿De qué manera podrá el joven mantener pura su conducta en el 2024? Y el mismo Salmo nos responde, viviendo de acuerdo con la palabra de Dios. Pero para vivir de acuerdo con la palabra de Dios, debemos conocerla. Solo logramos amar algo si primero decidimos amar. Y segundo, si nos dedicamos a amar. Cuando más leamos la palabra de Dios, más amor agregaremos en nosotros, así nos empeñaremos en ponerla más en práctica. Cuanto más amor le tengamos a algo, ahí es cuando lo vamos a poner en práctica. Si amamos la palabra de Dios, la vamos a poner en práctica por amor. El Salmo 119, el versículo 97, ¿alguien lo quiere leer? ¿Sí? El Salmo 119:97 es una declaración de amor por la palabra de Dios y apoya la idea que en el 2024 debemos meditar en la palabra de Dios todos los días, porque dice, pienso en ella todos los días, o cuánto amo tus enseñanzas, o sea, que podamos meditar en la palabra cada día. El Salmo 119 y 105, que creo que nadie lo dijo de memoria, pero lo conocemos, y una luz en mi camino, también podemos aplicarlo a que en el 2019 podamos hacer que la palabra de Dios sea nuestra guía, nuestro camino que tengamos que transcurrir en el 2024, que podamos usarla de guía para no estar en tinieblas. Dejemos que la palabra sea una base para nuestras vidas. También en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, esta nos protege del pecado y nos ayuda a permanecer en comunión con Dios. Por eso dice, en mi corazón he guardado tus dichos, en mi corazón he guardado tu palabra. Y la Sagrada Escritura es un arma que nos protege en tiempos de batalla espiritual, cuando nos enfrentamos a tentaciones. Podemos usarla también como Jesús la usó en el desierto cuando Satanás se acercó y lo tentó, que le dijo, escrito está. Nosotros cuando nos enfrentamos a diferentes tentaciones de este mundo, si conocemos la palabra de Dios, si sabemos lo que dice, también podemos utilizarla así como Jesús, escrito está, escrito está. Entonces, la importancia también de conocerla, porque si nos viene la tentación y no conocemos lo que dice, difícilmente vamos a poder resistir usando la palabra de Dios. También nos ayuda a discernir la verdad del error. Hebreos 4:12. Si alguien lo quiere leer. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma, la obra del espíritu, las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es capaz de penetrar en nuestras almas y nos ayuda a discernir lo verdadero de lo falso. Teniendo en cuenta estas características y
lo que pudimos leer, las utilizaciones que le podemos dar a la palabra de Dios para resistir del pecado, para sobrellevar una tentación, que hablábamos recién, para discernir lo bueno de lo malo, para tenerla en nuestros corazones y alejarnos del pecado, para que sea una guía en nuestra vida. Teniendo en cuenta estas cosas, podemos comprometernos, no conmigo, sino con Dios, en este 2024, dejando atrás todo lo que pasamos en el 2021, y si no le estábamos dando esa cierta utilización, o si no lo estábamos teniendo en cuenta, podríamos comprometernos para este 2024, y se los voy a leer, y el que se quiera comprometer con Dios puede decir amén. Leer la Biblia diariamente. Memorizar versículos bíblicos. Obedecer la palabra de Dios. Orar por orientación y sabiduría para poder discernir de lo que está bien, de lo que está mal, y poder dar orientación a otras personas. Recuerda que de qué manera podrá el joven mantener pura su conducta en el 2024, y como lo respondía el mismo versículo, viviendo de acuerdo con la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga.